Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Sabet Cruz, una ya parte de nuestro equipo de expertos de diferentes temas con los que analizamos problemas puntuales aquí en Oye País. Sabet, experta en asuntos de migración, de viajes y consejos prácticos para esos momentos en que a veces uno dice, se me vino el mundo encima. Yo que tenía pensado ese viajecito de vacaciones con los niños o la visa, y se me olvidó que tenía que renovar el pasaporte. Entonces, Sabet le indica qué cosas hacer y qué cosas no hacer, para que usted tenga un desarrollo placentero de ese anhelo, de ese sueño, de ese viaje. Y ella conoce las intríngulis. La semana pasada, o antes pasada, conversábamos con Sabet, la última vez que estuvo aquí con nosotros, sobre las nuevas medidas en el consulado de los Estados Unidos. Y yo le propuse a ella que habláramos también de Europa, de América Latina, de algunas otras regiones, porque de Estados Unidos, la mayor afluencia de dominicanos, lógicamente, pero también hay otras cositas que la gente debe saber de estos lugares a visitar por razones de trabajo, por razones de turismo, por razones de estudio, por una multiplicidad de situaciones, a una conferencia, a lo que sea. Sabet Cruz con nosotros esta noche va a hablar de Europa, Latinoamérica y otras cositas. Buenas noches, Sabet. Gracias por acompañarme. Buenas noches, Rudy. Para mí siempre es un honor. No tienes ni que agradecerme. Lo bueno es que cuando te llamo, digo, Sabet, venimos el martes. Ahora estoy allá, ¿qué hora? Siempre estás dispuesta. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos, hay muchas expectativas sobre la obtención de visado, la manera de manejarse en consulados de Europa, por ejemplo, de Canadá o de América Latina, porque son diferentes a el de Estados Unidos, que es lo que la gente tiene más acostumbrado, porque es el que más usa. Así ¿Cuáles es. son esas diferencias? ¿Y qué consejos tú le das a las personas que tienen que buscar, por ejemplo, para el grupo Schengen, que es una multiplicidad de países, 28 países, y entonces la gente a veces no entiende cómo manejarse en eso? Bien, gracias, Rudy. En ese sentido, siempre les informo a las personas que tienen un interés marcado en solicitar visa para uno de estos países que has señalado. España, que Alemania, Italia, cualquiera de esos. Correcto, que ciertamente existen diferencias puntuales respecto al visado de los Estados Unidos. Muchas personas no lo entienden y tienden a confundir el trámite de solicitud de visado Schengen, de visado canadiense y de otros países de América Latina con el de Estados Unidos, y son completamente diferentes, porque para buscar un visado para los Estados Unidos basta y sobra con que usted complete una forma electrónica y luego programe una cita. Los americanos en este sentido son un poco más flexibles, aunque en sentido general parezca lo contrario que los demás países, porque no tienen esa cantidad de requisitos específicos que sí tienen, por ejemplo, los países que integran la Unión Europea para expedir el denominado visado Schengen. Hay puntos en común, que son los datos generales de las personas, pero hay otros requisitos que están en uno que varían de manera muy puntual. Así es, Rudy. Y por ejemplo, estamos hablando de que sí, para poder aplicar para un visado de los países que integran la Unión Europea, usted debe de completar un formulario que, a diferencia de los Estados Unidos, no es electrónico. Es un formulario que usted imprime y lo puede rellenar a máquina o lo puede rellenar manuscrito. Porque tiene que presentar físicamente. Tiene que presentar un dossier de documentos contentivo de los requisitos que exige ese consulado o esa embajada, en este caso de cualquiera de los países de Europa. ¿Cuáles son los puntos principales donde difieren? Por ejemplo, en los Estados Unidos te piden mucho el arraigo familiar, el arraigo
económico, o sea, tus dependencias económicas. En unos países... No necesariamente, porque mira qué sucede. Okay. Por ejemplo, el formulario que se llena para aplicar para un visado hacia los Estados Unidos pregunta de manera específica el ingreso mensual del solicitante, no así la cantidad de dinero que usted tenga ahorrado en una cuenta. Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay personas que dicen, mira, préstame 300,000 pesos, Rudy, para ponerlo yo en una cuenta, ponerlo en mi cuenta de ahorros y que el oficial consular al momento de yo ir a buscar la visa vea que yo tengo la solvencia adecuada y me otorgue el visado. Porque cuando usted establece entonces en el formulario que usted devenga 15,000 pesos mensuales, hay una dicotomía, hay una contradicción. ¿cómo tú vas a hacer un viaje Entonces, en el que vas a gastar 300,000 pesos, 200,000 pesos, Sí. que normalmente es lo que se gasta en un viaje Sí. convencional, y si es familiar es así y puede incrementar incluso el gasto, y usted gana un sueldo de 15,000 pesos. O sea, Sí. todos esos aspectos valora el oficial consular. Sin embargo, también, diferente a los países de la Unión Europea, allí no le preguntan al solicitante en ningún momento cuál es su sueldo mensual, pero le exigen una carta de banco. Y tus movimientos de cuenta de tal tiempo. Unos movimientos de cuenta de los últimos 6 meses de esa cuenta. O sea que tú no O sea haces que nada si con usted- llevar esta semana un dinero para la vida. Si usted ingresó 300,000 pesos y usted tenía 3 años que no le daban movimiento a esa cuenta, no le van a otorgar esa visa. Simplemente. Sí. Porque ellos examinan de manera muy minuciosa y cuidadosa el expediente que se le deposita. Ese expediente es lo que habla de usted al cónsul. Diferente al proceso de los Estados Unidos, que importa el llenado del formulario, pero también una entrevista. El oficial consular americano normalmente no se detiene a observar esa cantidad de un grosor importante. No muchos papeles. Sí, que llevan los solicitantes al momento de esa cita y dicen y caen en la frustración al decir, pero el oficial consular me negó el visado y ni siquiera me pidió nada, no vio ningún papel y yo tenía, mira, yo saqué carta de banco, yo saqué los títulos de todos los carros, la tierra que yo tengo en Samaná. Nada de eso vio el cónsul. ¿Por qué? Porque el cónsul se detiene a observar el formulario que se llena de forma electrónica. Por eso siempre hago mucho hincapié en decirles a los solicitantes que tengan cuidado al momento de completar este formulario, porque aunque parezca fácil, tiene muchas aristas que el que no sabe, no está acostumbrado, más bien dicho, a completar estos procesos, puede ignorar y soslayar cosas importantes del solicitante que le pueden inclusive perjudicar para una próxima oportunidad, porque todo lo que se establece allí crea un precedente. De igual manera, lo que usted le dice al cónsul, lo que usted le dice al cónsul, el cónsul lo va redactando. ¿Cuántos hijos tiene? 3. Y volví en 4 meses. ¿Cuántos hijos tienes? 2. O sea. ¿Y dónde está el otro? Todo esto, salvo que haya fallecido, ¿verdad? Sí. Todo y esto. Y eso se queda ahí grabado. Claro que sí. Crea un precedente al momento. ¿Dónde hay más problemas y dónde principalmente, problemas no, o sea, obstáculos o diferencias, y en qué puntos y dónde se registra más? En las solicitudes de visado y entrevistas o documentaciones que se entregan y que requieren entre la Unión Europea y los Estados Unidos, para establecer un parámetro. ¿Dónde la gente se equivoca más o dónde tiene más? El dominicano tiende a errar en ambos casos. Sin embargo, en el caso de los Estados Unidos, de igual manera, tiende a decir más mentiras, porque es una entrevista física, sí, donde hay un
una serie de preguntas y respuestas. O sea, hay una intervención directa con donde el solicitante. y donde la gente va ya nerviosa. Donde usted, correcto, donde usted va cargado de nervios, no sabe qué responder ante una u otra pregunta, y a veces cuando usted responde de manera apresurada o escuchó mal lo que le preguntó el oficial consular y no le requirió que le volviera a aclarar esa pregunta, puede interpretar ese o esa oficial que usted miente. O donde tú quieres decir más cosas de la cuenta. Yo no le he preguntado eso, pero tú quieres decir más cosas de la cuenta como para abultar el asunto. Me sucede mucho porque yo normalmente me gusta hacerles evaluaciones a los solicitantes, porque yo sé que la gente se equivoca y no es necesariamente porque esté diciendo mentira, sino que muchas veces cuando usted está nervioso, y esto es un proceso. Una carga de tensiones ahí. Exacto, esto es un proceso que aunque usted no quiera, muchas veces lo pone tenso. Correcto, genera tensión. Esa es la naturaleza de ese proceso. Es un proceso que genera un poco de tensión. Entonces me gusta como preparar bien a las personas para esa entrevista, que suele ser un momento crucial para los oficiales determinar si otorgan esa visa. Quiero acotar, a propósito de que estamos hablando de las diferencias y eso, Rudy, que una de las ventajas que tiene la visa de la Unión Europea, a diferencia de la de Estados Unidos, o sea, el proceso de solicitud, es que ante una eventual denegación de visado, las leyes europeas establecen un mecanismo de apelación. Muchas personas, cuando le deniegan la visa de Europa y le entregan la hoja que los declara inelegible, con los puntos específicos subrayados que los declaran inelegibles, dicen, yo no voy a perder el tiempo con eso, de que mira, de que hay una apelación disponible, yo no voy a perder mi tiempo. Y si realmente usted califica para esa visa y usted formaliza una apelación y la instrumenta correctamente y le incorpora pruebas y evidencias que establecen que usted sí le puede dar un uso correcto a ese visado, se le otorga la visa. Lo digo con conocimiento de causa porque hemos ganado varias apelaciones en este sentido. Y muchas personas dicen, no, porque eso no va a funcionar. ¿Cómo que una apelación? No. Sin embargo, cuando a usted le niegan la visa estadounidense, usted no la puede apelar. No. Tiene que esperar un tiempo determinado para solicitarle. Y quiero siempre decirlo, no se puede apelar. Y lo dice el documento que se le entrega. Y lo digo con este ahínco, porque hay una serie de abogados que van incluso a medios de comunicación y le dicen a los clientes que la visa de turismo para Estados Unidos sí es susceptible de apelación y que ellos le van a hacer la apelación. No se deje engañar. No caiga en eso. Automáticamente un abogado, un gestor, un llenapapeles le dice a usted que usted puede recuperar esa visa vía una apelación. Si se trata de los Estados Unidos, desconfíe de esa persona porque quiere engañarle. ¿Y qué tiempo tú tienes para volver a solicitar una visa? Anteriormente, Rudy, yo creo que con un año tú volvías. Anteriormente había un impedimento en este sentido. Una persona que era denegada de un visado no podía volver a solicitar hasta tanto hayan transcurrido 6 meses. Ok, mínimo de 6 meses. Sin embargo, esto ya no es así. Usted puede solicitar en cualquier momento. Si a mí me denegaron un visado hoy, yo puedo ir a los 2 meses nuevamente donde el oficial consular a solicitar nuevamente la visa. No una apelación, pero debes quizás cumplir los requisitos por los cuales te denegaron. Pero es fundamental y muy importante que usted en esa segunda oportunidad, sobre todo cuando va tan reciente, le importantice a los oficiales consulares a través de los formularios, que siempre quiero acotarlo, cuáles son esos aspectos de su vida que cambiaron en 2 meses o qué cosas quizás el cónsul no se detuvo a observar en la primera solicitud del visado, que ahora usted quiere que él visualice
con más ¿Y cómo propiedad. tú lo haces entonces? ¿En la entrevista face to face No, o en las casillas específicamente? No, ninguna de las dos. Recuerda, ¿Y cómo lo haces? lo hacemos a través de documentos, del formulario. Te voy a poner un ejemplo, quiero traer a colación un caso de la oficina donde se le hizo un trámite de solicitud a una menor de edad cuya madre es portadora de una visa B1, B2 y el padre es residente en los Estados Unidos. Le hicimos el proceso a la menor, le denegaron el visado. Le hicimos hincapié en que la presencia del padre el día de la cita era fundamental, pero por asuntos de que él es un residente de los Estados Unidos y no estaba en ese momento, él no pudo apersonarse. En 4 meses volvimos a hacerle el mismo proceso y en esta oportunidad el padre sí se cuidó de estar en el proceso y el visado fue otorgado. De igual manera se lo puntualizamos a los oficiales consulares a través de los formularios, que el único interés es que la niña pueda ir a los Estados Unidos a visitar a su padre, porque por el momento no hay ningún interés en formalizar una petición en favor de esta menor, toda vez que ella está bajo la guarda y tutela de su madre, y su madre es portadora de una visa y no tiene interés en residir en los Estados Unidos. Y ahí se salvó el impedimento que en la primera ocasión... Gracias a Dios que los oficiales consulares tomaron estas aclaraciones en cuenta, pero hay que aclarar que los oficiales consulares tienen la potestad de decidir en este sentido, indistintamente de las aclaraciones que se les hagan a través de los formularios, de lo que puntualice el solicitante durante su entrevista. Es un derecho que tienen los oficiales consulares, ellos se resguardan la autoridad de decidir y deliberar si le otorgan o no el visado. Pero hay que siempre cuidar los procesos. En el caso de los visados, las solicitudes a los países de la Unión Europea, ¿dónde están los principales problemas? Porque ahí generalmente no hay una entrevista face to face en muchos de los casos. Hay algunos consulados que sí tienen una persona del consulado que te recibe, que te revisa y te pregunta por la mayoría, solamente recibe la documentación. Correcto. Y la tramita. Los principales problemas se presentan el día de la cita, cuando el solicitante no sabe bien cómo proceder en este sentido y tiene una fecha de viajes establecida en el formulario que se llena distinta a la reserva de vuelo que sí o sí hay que efectuar, por citarte un ejemplo. Yo tengo una reservación de vuelo para irme el 15 de junio. Y en el formulario yo establecí que es el 15 de agosto que viajo. Sí. Entonces, llevo una reservación por una fecha y digo... Exacto. Entonces, eso es un motivo de que usted pierda la cita. Ese día no le reciben la documentación hasta tanto usted se asegure de que todas estas informaciones coincidan con la fecha prevista que usted tiene de viaje. También está el caso de los seguros médicos. Son muy celosos con esto de que hay un seguro. Son muy exigentes en que el solicitante debe de adquirir, debe de comprar un seguro de viajes con cobertura mínima de 30,000 euros. No se me asusten, esto no significa que es un seguro de viajes muy, muy costoso. De que usted tenga que depositar 30,000 euros. Exacto, sino que la cobertura de esta póliza cubra hasta ese monto. Eso se puede viendo que una persona puede tener un episodio. Un evento, como somos hijos de las eventualidades. Fuera del país y no sea una carga para el estado donde esté. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. Si los Estados Unidos no exigen esto, sin embargo, ellos en muchos momentos se quejaron, las autoridades norteamericanas, de que muchas personas llegaban a Estados Unidos incluso a hacerse procedimientos médicos, de partos incluso, sabiendo esto y provocándole una carga
al Estado. Pero en este sentido, déjame decirte que ellos no exigen eso, sin embargo, son muy duros y muy drásticos en castigar a las personas que incurren en este tipo de prácticas. De manera sabiéndolo. Exacto. Sí. Entonces ellos le dan, vamos a decirlo así, el voto de confianza al solicitante de que usted va a darle un uso correcto a la visa, tal cual como usted lo establece en los formularios y en la entrevista. Sin embargo, cuando usted viola la ley migratoria de los Estados Unidos, eso es una lastre. Mire, eso es una lastre. Eso es algo que la gente tiene que vivir con ello y es difícil. Hay que incurrir en procesos que sí existen y están ahí a disposición de los solicitantes, pero son procesos costosos, burocráticos, que traen dolor de cabeza y estamos hablando de los denominados waiver y que sobre todo no todo el mundo califica para esto. Los oficiales consulares valoran mucho el motivo que tenga esa persona de permanecer en los Estados Unidos, no importa si es en calidad de inmigrante o de no inmigrante. Porque hay dos episodios que son diferentes. Una persona que vaya expresamente a recibir esos beneficios sabiendo que no debe participar de esos beneficios porque no es un ciudadano ni un residente legal, no cotizas en los Estados Unidos, y otra persona que tenga un evento. Exacto. Por ejemplo, un hermano mío hace unos años estaba viendo un partido de béisbol en el Yankee Stadium, estaba con sus hijos, con su familia, estaba de vacaciones y tuvo un episodio de un infarto. Lo llevaron en ambulancia, le hicieron de todo, sin ningún problema, pero después tuvo que llenar una serie de requisitos y como él era turista, hay un seguro de turismo que tienen los boletos y las cosas, y hay un mecanismo. Incluso él cuando regresó al país mandó su seguro lo cubrió a final de cuentas, pero esa es una eventualidad. Final, alguien tiene que pagarlo. Sí. Y si usted deja que lo pague, el gobierno de los Estados Unidos puede tener problemas. Sí. Entonces mi recomendación es esa, que si, aunque sea un evento, como bien has apuntado, asegúrese de costear los gastos de esa eventualidad y no dejárselo al gobierno americano, porque usted es un turista, no una persona que tiene ningún derecho en que le brinden asistencia médica en un país extranjero. Inclusive hasta plazo se lo ponen si usted quiere. Exacto. Sí, porque le dan esa facilidad. Sí, también tú estás en lo correcto. No es un cobro compulsivo. Yo conozco de casos y te dicen, no, pues tú lo puedes pagar en tanto tiempo. Claro, pero así mismo. Pero como tú dices, pues pero hay que pagarlo. Si eso pasa en Europa. En Europa, con un turista, regularmente no pasa porque, como habíamos dicho, ellos se aseguran, la persona que no asiste el día de la cita, que va a solicitar un visado europeo con este requisito, no es admitido. Ese expediente a usted se lo van a devolver. Olvide y tumbe, en buen dominicano, que usted no se le va a procesar ningún proceso, valga la redundancia. Bueno. Tengan en cuenta eso. Y si yo quiero irme a Brasil, a ver el Cristo de Concorvado, a ver Copacabana, a disfrutar, ¿qué requerimientos? O Argentina. Ahora han desmontado en muchos lugares de América Latina la exigencia de visado por el hecho de que hay acuerdos binacionales y eso ayuda en cierto modo, y en otros lugares, como el caso de México, Panamá y casi todo Centroamérica, si tú tienes un visado norteamericano, entonces tú puedes entrar. Pero, ¿qué requisitos tú requieres? Porque algún requisito tienes que tener como turista para hacer ese viaje. Sí, normalmente es el mismo requisito, completar unos formularios, aportar evidencias de solvencia económica, la credencial de alojamiento en todos estos países, los de América Latina también, es valorada y además de valorada es un requisito a diferencia de Estados Unidos. Usted, si tiene la intención de ir a Brasil y si tiene la intención de acudir a Argentina, debe de llevar consigo con esa solicitud una credencial de alojamiento que puede ser a través de una persona que le invite o a través de una reservación hotelera.
Pero tiene que cumplir esos requisitos. Correcto. Tú no puedes llegar y presentarte, aquí estoy yo. Sus arraigos familiares le van a ayudar para cualquier visado, porque siempre recuerde que estos países son soberanos y tienen toda la autoridad para decidir y deliberar quiénes entran y quiénes no entran a su país. Así que todos estos aspectos hay que cuidarlos para estos visados. Bueno, ya ustedes han oído, se puede viajar a todas partes del mundo, sin ningún problema. Usted puede ir a la Conchinchina, como decíamos antes, pero ahora puede ir a Australia, a China, donde usted quiera. Pero tiene que cumplir con requisitos específicos, porque usted está saliendo de su país, del cual usted es ciudadano, donde usted tiene todos estos derechos que nosotros tenemos, pero tiene que cumplir con los otros donde usted va de visita. Así es. Yo no puedo entrar a la casa del vecino con los pies sucios, porque me invitó, mismo, no, tengo Rudy. que limpiarme los pies. Así mismo. ¿Es así? Así mismo. Gracias, Sabet, por estar con nosotros. Siempre es un honor Qué estar bueno estas informaciones, asimílenlas. Estamos también en YouTube. Si se perdieron alguna cosa y no la entendieron bien, busquen el programa de nuevo en YouTube y entonces van a encontrar ahí y lo oyen al pasito, lo pueden grabar, lo pueden escribir y así no cometen errores. Si no, Sabet Cruz está en los teléfonos que ponemos aquí abajo, donde pueden consultar con ella. Esto no es una promoción, sino una información que le debe servir mucho, porque estar bien informado ayuda a evitar consecuencias. Permítame la pausa.